Nos encontramos en el Palacio de Molina, donde la Cofradía California ha organizado la exposición Balbino, Trazos de Pasión. Con ella se pretende hacer justicia y rendir homenaje al californio sin duda más carismático de la segunda mitad del siglo XX. El bordado es una de las artesanías más importantes de cuantas se conjugan para darle a las procesiones de la Semana Santa de Cartagena el lujo y el esplendor que hoy en día las caracterizan. Un arte en el que ha habido en la ciudad prestigiosas figuras, no solo a la hora de empuñar la aguja, sino también en el paso previo, en el de la creación de los bocetos y proyectos a los que tienen que ajustarse las bordadoras. Una faceta en la que ha destacado, por encima de todos y sin lugar a dudas, Balbino de la Cerra Barceló, un dibujante cuyo proceso de aprendizaje artístico fue totalmente autodidacta y sin aceptar prácticamente nunca sugerencias de ningún tipo. Yo en verdad no he aprendido a dibujar en ningún sitio. De pequeño me gustó a mí el dibujo y siempre estaba dibujando. Cuando don Francisco Celdrán me encargó el manto de la Virgen, yo dije, voy a hacer lo que hago, y cogiendo el lápiz, haciéndolo a lo loco, me sale más bonito que enmerándome. Una técnica para el dibujo a la que Balbino de la Cerra, autor de la mayor parte de las piezas más importantes del patrimonio cofrade, se refiere, ha aunado las fuentes de inspiración más diversas, algunas de ellas tan singulares como una película de dibujos animados que fue de donde nació el diseño del estandarte de la agrupación del Ósculo. Del Ósculo, estando yo en el cine central, entonces se llamaba Cine Sport, estaba viendo una película del Pato Donald y era una fábrica de cohetes, y cuando vi una explosión de petardos se me vino a la imaginación, pues ya tengo el estandarte, me salí del cine y me puse a hacer el estandarte y es una explosión de flores. Singular también fue en ocasiones su tablero de dibujo, ya que al dibujar todos sus diseños a escala natural, se ha visto algunas veces, especialmente cuando de mantos para vírgenes se trataba, a ingeniárselas de las formas más variopintas. Así, hasta el suelo de la Capilla California ha sido mesa de dibujo para Balbino de la Cerra, que en ellas creó el gran manto de la Virgen del Primer Dolor. La mesa fue la capilla, el suelo de la capilla. Yo me quitaba los zapatos y me acostaba encima del dibujo para hacerlo. Y la junta de señoras empezaron a decir, esto no me gusta, quítale y ponle esto. Y yo decía, pues yo voy a quitar, no quite nada. Unos diseños para bordados que Balbino de la Cerra ha realizado no solo para Cartagena, sino también para otras muchas localidades de toda España, que acudían a él por la fama que sus creaciones y las de las bordadoras cartageneras tenían a nivel nacional. Unos trabajos por los que nunca quiso cobrar, dándose el caso anecdótico de que Balbino de la Cerra, un furibundo californio, tan solo ha percibido honorarios 2 veces por su obra, y en los 2 casos, los que le abonaron por sus diseños fueron los eternos rivales, los marrajos. Californio, marrajos, resucitados, y lo peor es que vienen de fuera también. Y a mí, como me da vergüenza cobrar, como decía mi mujer la pobre, bien está que no cobres a Cartagena, pero tú qué tienes que ver con Badalona y con Madrid, que vienen a encargarme cosas, y de Orihuela, y a mí me da vergüenza cobrar. En verdad he cobrado 2 cosas en mi vida, ya ha sido los marrajos, porque lo sacaron a concurso. El estandarte de la Piedad, que eran 350 pesetas, y la túnica del Jesús, la de la noche, que fueron 10.000 pesetas. Y luego a la hora de cobrar a mí me daba vergüenza, y fue Anita Vivanco la que cobró por mí, porque yo no quería coger el dinero. Las más diversas bordadoras han dado forma a los diseños de Balbino de la Cerra, pero él tiene sus preferencias. Así, para este artista cofrade, la que mejor ha interpretado sus diseños fue Anita Vivancos, con quien le unió una gran amistad. Desaparecida aquella, para Balbino de la Cerra, la mejor bordadora actual es Antoñita Sánchez. Antes era Anita Vivancos, y en la actualidad es Antoñita Sánchez. En mi opinión, creo que es la mejor. Él, para mí, ha sido, pues, dijéramos, la revelación de que yo empezara a bordar y que empezara a hacer las cosas, pues, como se hacen en Cartagena, con sus relieves, con sus cosas. O sea, y yo veía Balbino, para mí,
pues ha sido el que más me ha dibujado. He hecho otras cosas de otros procesionistas que me han dibujado y las he hecho, pero como yo me identificaba con Balbino, no me identificaba con ninguno. De la extensa obra realizada por Balbino de la Cerra, este diseñador destaca especialmente dos obras, dos bocetos que creó para Marrajos y Californios, y que no son otros que la túnica del Jesús Nazareno y el ya citado manto de la Virgen del Primer Dolor. Pues yo la túnica del Jesús Nazareno, la de la noche, me encanta, fue el primero que llevó lirios, y el manto de la Virgen del miércoles. Claro que, como buen procesionista y californio, Balbino de la Cerra no puede ocultar su admiración por otras obras del patrimonio de las cofradías cartageneras, en cuya creación nada ha tenido él que ver, obras algunas de gran antigüedad, como la túnica del Cristo del Prendimiento, una joya centenaria de la cofradía de nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento. Esa la dibujó un arquitecto municipal, don Francisco de Paula Olever, que creo que fue el que diseñó la fachada del ayuntamiento actual, del ayuntamiento que está en ruinas, vamos. Se bordó en Lyon, en Francia, un taller de hombres, y costó entonces 6.000 pesetas. Y ahora, hace pocos años, pasarla a un terciopelo nuevo, la sacerdotisa ha costado 35.000 pesetas. Pero ahí está el bordado como el primer día. El bordado cofrade cartagenero es, como hemos referido, una artesanía de fama nacional. De hecho, sus características son diferentes de las que son propias de otras zonas de España con gran tradición pasionaria. Así, Balbino de la Cerra no duda en poner la artesanía de la aguja y el hilo de oro en Cartagena por encima de la que se realiza en Sevilla, algo que obedece, según su autorizada opinión, a las diferentes técnicas que se emplean en ambas ciudades. El bordado de Sevilla lo hacen aparte, luego lo ponen encima. En Cartagena se borda sobre el mismo terciopelo. Se pone un plantillaje de cartón, se forra de cuero y encima se le pone fieltro amarillo y a bordar. Y para dar el relieve se pone algodón. Se levanta con algodón. Y ahora, para hablarnos de Balbino, de sus dibujos, de sus diseños y de su vida, también tenemos con nosotros a uno de sus hijos, a Salvador, que ha heredado de Balbino pues la afición por los bordados, por el diseño, por el dibujo, y que nos va a hablar de lo más significativo de esta exposición. Salvador, gracias por estar con nosotros y háblanos un poco, si te parece, de esto que tenemos detrás. ¿Qué es lo que hay aquí? Hola, buenas tardes, Paco. Pues mira, esto que tenemos detrás es un pequeño rincón, digamos lo más íntimo que hemos querido plasmar en esta exposición, que son todas cosas particulares de él. Aquí podemos ver el último dibujo que no terminó, que era un manto para la Virgen del Rosario, que es el mismo que está en esa foto. Está sin terminar, pues ya te digo, no pudo terminarlo. Y aquí en las paredes tenemos un futuro palio que hizo para la Virgen de la Esperanza, la Procesión del Silencio, que tampoco llegó a realizarse. Y como he dicho, aquí tenemos también su inseparable gabardina, su bastón, que se van siempre con él, y todos sus aparejos. Aquí dentro de la urna tenemos todo lo que él utilizaba para dibujar. Esa es su caja, sus lápices, sus tintas, sus sacapuntas, todo, sus gafas.
Decías que este era el palio, el proyecto de palio para la esperanza, para la procesión del silencio, que me imagino que como todo lo que no se pudo realizar por falta de presupuesto. Exactamente, eso lo dibujó sobre los años 80, principios de los 80. Principios de los 80. Siendo hermano mayor Pablo Francisco López Álvarez. ¿Te acuerdas? ¿Tú tienes el dato de qué presupuesto había? ¿Qué costaba esto? Se presupuestó entonces en su época y rondaba los 12 millones de pesetas. Bueno, entonces está claro que era por eso. Entonces se quedó ahí aparcado. Sí, sí. Más cosas que podemos ver sí, en vamos la a ver algo Salvador. de las más cosas más importantes. Tenemos que decir que en esta exposición se pueden ver lógicamente todos los diseños, o la gran mayoría de los diseños californios, pero también hay cosas que no son de la Cofradía California. Por ejemplo, una de sus obras más importantes, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Él decía que sus dos grandes amores eran la túnica de Jesús de los Marrajos, que tenemos aquí presente, y el manto de la Virgen del Primer Dolor. Esta túnica, como tenemos aquí, lleva sus característicos lirios, que los incorporó en muchos dibujos suyos. Este es uno de los dos trabajos únicos que él llegó a cobrar, que precisamente se los cobró los dos a los Marrajos. Este fue accidentalmente, lo cobró porque se presentó a concurso el dibujo de la túnica, él presentó el dibujo y lo ganó. Y tenía un premio de entonces de 60.000 pesetas, el cual no quiso cobrarlo, pero Anita Vivancos, que fue la que lo bordó, lo cobró por él y luego se lo pagó. Y como vemos, la túnica es preciosa, tiene una cola espectacular. ¿Y el otro trabajo que cobró de los Marrajos, te acuerdas? El estandarte de la Piedad, que cobró por él 350 pesetas. 350 pesetas. Desde luego, tu padre no se hizo millonario con sus obras. No cobraba ni a los sitios de fuera tampoco. Porque también eso es una de las cosas que luego veremos, que también hizo bastantes trabajos para afuera, ¿no? Yo creo que aquí tenemos algo también... No, ahora mismo en esta exposición, no. Que ahí este manto allí es lo único que se ha podido traer de fuera. Es de la Virgen de la Huerta de los Ramos, de Murcia, que nos lo han prestado... También trabajó para Totana, ¿no? Para Totana, para Torrevieja, Badalona, para Sevilla, para Madrid, muchísimos sitios, Alicante. Sí. Tiene hasta para la Macarena de Sevilla, también le dibujó una túnica. ¿Sabes si ha procesionado con...? No lo sé, la verdad es que lo desconozco, no sé si llegó a realizarse, pero vamos, le regaló el dibujo de una túnica. Del resto de obras que se exponen aquí en el Palacio de Molina, recuerden que está en la primera planta, la exposición es en la primera planta del Palacio de Molina. ¿Qué otras obras destacarías? Hombre, pues como la principal, el manto de la Virgen del Primer Dolor. De la Virgen del Primer Dolor, claro, ¿no? Del miércoles. El manto del miércoles, que lo tenemos aquí al fondo, que es la primera vez que se ha expuesto así en todo su esplendor, que se pueda ver. Este manto tardó 3 meses en dibujarlo y utilizó como mesa el suelo de la Capilla California. Él se descalzaba y se montaba encima del dibujo y se tiraba. Porque una de las características de tu padre es que trabajaba sobre tamaño natural. Tamaño natural. 1 por 1, escala 1 por 1. Todo, 1 por 1, tamaño natural todo. ¿Y de dónde conseguía los pliegos para hacer esos dibujos? Porque, bueno, me imagino que sería por partes, ¿no? Exactamente. Bueno, eso él compraba, digamos, el rollo de estos de embalaje, y entonces, claro, a la medida que fuera, él cortaba y los pegaba. Entonces hacía al final el tamaño que él quería. Claro. Al final luego el dibujo era monumental, al tamaño natural era grandísimo. Y lo primero que dibujó de este manto son estos 2 dragones que tiene aquí en la parte de atrás, que los dibujó en una mesa de la antigua cafetería Mastia, que estaba en la calle Mayor. De encima de la mesa dibujó los dragones, que fue lo primero que hizo. Y a partir de ahí ya empezó a surgir todo lo demás. Es curioso, la verdad es que este manto, fíjate los años que han pasado, pues... En el año 60 se estrenó. En el año 60, estamos hablando, claro, de un montón de años. Este año 58. Y todavía causa admiración cada vez que sale a la calle. El manto es que se conserva impecable prácticamente. Que esa es otra de los méritos que tienen los guardalmacenes de las distintas cofradías, el conseguir que estos bordados nunca pierdan exactamente, porque todo su valor, lleva, ¿no? su cuido, su mimo. Porque este manto, o sea, este bordado no se ha traspasado de terciopelo nunca. Nada. Se amplió, ahí en la parte de arriba se nota como una especie de cruz, como más brillante, porque esa parte estaba sin bordar. Y del peso se rajaba el terciopelo, entonces se bordó para que el mismo bordado
protegiera y sujetara el terciopelo si no se rajara. Curioso, sí. Eso se amplió pues hará unos 20 años aproximadamente. Vemos también aquí el manto de San Juan, entre otras obras. Sí, la verdad es que sería... Este manto fue, como dice aquí, en el año 66, y fue por suscripción popular de Cartagena, quien donó el manto. Este manto ahora mismo actualmente procesiona en la procesión del Martes Santo, pero normalmente siempre salía en el miércoles, pero vamos, ahora últimamente lo sacan en el Martes Santo, junto con esa túnica, que es el vestuario completo. Y frente a San Juan nos encontramos a San Pedro, que está al otro lado de la exposición. Me ha hecho gracia porque ese manto, el manto negro de San Pedro, se bordó el año que yo nací, sí, y hace ya 66 años. Este es el antiguo, este ya no procesiona. Ahora sale una réplica un poco ampliada, pero saca una réplica, este ya no se procesiona. Sí, y este, lo curioso son los escudos de la Armada. Los escudos de la Marina, de la Armada, sí, que el actual también lo lleva, claro. Sí. Solo que el actual aquí lleva Pedro y Californio, y el actual lleva Pedro, el escudo de la Marina, y Cartagena, que eso, digamos, como se le conoce aquí a San Pedro. Y luego Californio es abajo del todo. Hablando ya de San Pedro, que es un tema que, como tú sabes, conozco yo muy bien, sí. Es curioso porque también vemos, está en otro lado de la exposición, el sudario del negro, el miércoles santo, sí. Y es un sudario que me decías tú que han tardado un montón de años en realizarse. Desde que se hizo el dibujo hasta que se hizo su realización, 27 años. Por lo que hablábamos del dinero y de lo que cuesta sacar adelante las obras, ¿no? Sí. Lo curioso también es que alguien conservase el dibujo. Eso sí, porque hoy día la mayoría de estos bordados, los dibujos ya no existen. ¿Tú no tienes ni...? Yo tengo algunos, pero vamos, de toda esta mayoría no, porque él antiguamente los entregaba o bien a la agrupación o a la bordadora. Y luego ya, o si la agrupación se quería encargar de guardarlo, lo guardaban, si no la bordadora, pues terminaba ya, no se sabía nada de ello. Hoy día sí lo suelen guardar, pero antiguamente no. Si te parece, vamos a seguir hablando de tu padre, Salvador, y vamos a hacerlo con otros californios, con otras personas, con otras familiares que lo conocían perfectamente y que fueron coetáneos de tu padre. A ti, yo tenía que hacerte una pregunta. Se han tardado, me parece que él murió en el 2003. 2003, en julio. Casi 15 años se ha tardado en organizar esta exposición. Una exposición que todo el mundo estaba pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido posible? Quiero decir, ¿cómo se ha tardado tanto? ¿Por qué se ha tenido que esperar tanto tiempo? Hace unos años, ahora unos 8 o 10 años, ya se quiso hacer esta exposición. Pero se quiso hacer a nivel nacional, con traer todas las obras de fuera. Y eso acarreaba un presupuesto enorme, tanto de seguros, de transporte, y lo que hemos hablado, por el tema del dinero se fue aparcando y ahora pues por fin pues el hermano mayor Juan Carlos de la Cerra pues dijo, oye, este año no pasa y hay que hacerla, y bueno, y se ha hecho. Me parece que era el mejor hermano mayor que podía organizar esto porque era su sobrino, además es tu primo, o sea que, no, y por justicia la verdad es que no solo Juan Carlos sino cualquier procesionista de Cartagena estará encantado de poder ver esta magnífica exposición donde se consigue reunir lo más importante de la obra de Balbino. Pues si te parece vamos a pasar al fondo y vamos a seguir hablando sobre tu padre. Pues seguimos, como decíamos, aquí en este Palacio de Molina, en la primera planta donde continúa la exposición Balbino, Trazos de Pasión. Vamos, como decíamos, a hablar con algunos miembros de la Cofradía California que fueron coetáneos de Balbino y que lo conocieron además muy de cerca. En primer lugar, a mi derecha está Pedro Pena, mayordomo de la Cofradía California, procesionista del año 2007 y mano derecha de Balbino durante muchísimos años. También con nosotros Fulgencio Cervantes Vidal, mayordomo californio, vicepresidente ejecutivo de la agrupación de San Pedro Apóstol y procesionista del año 2012. Juan Carlos de la Cerra Martínez, actual hermano mayor de la Cofradía California y, como hemos dicho, sobrino de Balbino. Y continúa con nosotros su hijo Salvador, mayordomo guardaalmacén en estos momentos de la Cofradía California y diseñador, como su padre, y autor de muchos dibujos también de la Semana Santa. Bien, yo quería empezar hablando de Balbino y yo no sé si su hijo o su sobrino recuerdan cómo fueron los inicios de Balbino en la cofradía. ¿Por qué se integra Balbino en la Cofradía California? Porque él venía de Torrevieja.
Él nació en Torrevieja, tenemos que dar este dato, en 1921, y cuando llega la familia a Cartagena, él se integra en la cofradía. Era costumbre en aquella época, a primeros del siglo XX, que la madre fuese a dar a luz a la casa de su madre. Entonces mi abuela paterna era de Torrevieja y de hecho está enterrada allí. Mi abuelo sí era cartagenero, mi abuelo paterno, José de la Cerra Gómez. Entonces fueron allí, tanto mi padre como Balbino, fueron allí, dieron a la luz mi abuela, y luego pues a los pocos días, o me imagino que a las semanas, se vendían a Cartagena, con lo cual son nacidos de hecho y derecho allí, pero en realidad se criaron en Cartagena toda la vida. Y el inicio de Balbino de la Cerra, en la Cofradía de California, aparte de su abuelo, mi bisabuelo, Francisco de la Cerra, Guisasola, que fue el primer presidente de la agrupación de San Pedro, vivía en la calle del Aire, y mi padre y mi Balbino se quedaron sin huérfanos de madre muy joven. Balbino tenía 7 años y mi padre tenía 13. ¿Eran los dos únicos hermanos? Los dos únicos hermanos. Hubo un aborto que tuvo mi abuela entre mi padre y Balbino, pero vamos, no fue un aborto. Y entonces, desde muy pequeños, fueron a vivir a la calle del Aire, a casa de una hermana de mi abuelo paterno, de Lola. Y ahí pues pasó toda su niñez y juventud. Le pillaron los años de la guerra y antes de la guerra pues ya estaba entrando en la cofradía. Me imagino que de la mano, más que de mi abuelo, sino de su abuelo, de Francisco de la Cerra Guisasola, que como he dicho fue el primer presidente de la agrupación de San Pedro. Digo agrupación cuando se crearon las agrupaciones a primeros del siglo XX. ¿Y cómo entraste tú, Pedro, que hemos dicho que fuiste su mano derecha durante tantos años? ¿Cómo entraste tú en contacto con Balbino? ¿Tú recuerdas cuando conociste a Balbino? Sí, yo recuerdo cuando conocí a Balbino. Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que yo no soy nacido en Cartagena, yo nací en San Fernando, pero por las cosas de los militares, a mi padre lo trasladaron teniendo yo 2 años aquí a Cartagena, y en nuestra primera casa en la ciudad fue precisamente en la calle de la Soledad, donde está el famoso cuadro de la imagen, donde se dejan todas las serie de peticiones. Tal. Entonces, guiado de la mano de Jerónimo Gutiérrez Pozuelo, que era conciliario del tercio entonces de la Samaritana, él me llevó a la cofradía y con 6 años yo ingresé en la Cofradía California. Tengo mi patente firmada por don Juan Oresón el 13 de junio de 1950. Yo tenía 18 años cuando me hicieron ayudante de Balbino de la Cerra, ya oficialmente en la cofradía. Ya como cargo oficial. Como cargo oficial, ayudante de guardalmacén. Y bueno, Balbino para mí es el referente de la cofradía. Es la persona que ha inculcado en mí pues todo lo que yo he podido dar en la cofradía y que quiero seguir dando. Bien está que yo pues también le he puesto mi impronta a muchas cosas, porque eso es lo normal, pero Balbino era californismo por los 4 costados. Y era Semana Santa no por los 4 sino por los 8. Y claro, también tenía muy malas pulgas, que cuando los que lo hemos conocido cuando se disgustaba había que temerle. Pero bueno, a lo que nos referimos esta tarde, pues ahí empezó mi andar en la cofradía, siempre a su lado. Porque la cofradía era totalmente distinta a lo que son las cofradías hoy en día. Me refiero a las cofradías de la época de Balbino, de la que estamos recordando, de la primera mitad, de la segunda mitad del siglo XX. Pencho, ¿tú recuerdas la cofradía entonces cómo era? El trato que había dentro de la cofradía. Exactamente, y la cofradía era la misma, como es ahora más o menos. Lo que pasa es que sin reformar los pisos, unos pisos con una escalera sin barandilla, que había que subir, como dice Pedro, las capas cogidas con las dos manos y no sabíamos cómo podíamos subirlas, pero bueno, es la misma cofradía, pero el ambiente no es el mismo. Lógicamente la sociedad ha hecho que
todas estas cosas se cambien mucho y que y las personas que habían en ese momento, para nosotros, para los chicos o los más pequeños que en aquel momento estábamos, pues eran personajes que estaban poco menos que allí encima de un trono, los adorábamos. Y entre ellos, por supuesto, Balbino. El de Balbino para mí ha sido mi mentor procesionil. Yo siempre me he considerado, en la agrupación mía, siempre he dicho que yo soy balbinista, porque la forma de pensar de él me la supo dar a mí, me la supo inculcar de alguna manera, o sea, ese estilo de decir, es que las procesiones tienen que ser así. Yo decía, pues sí, es así, es así. O sea que y los tiempos han cambiado mucho, y lo que hablamos, y nosotros los que estamos aquí, pues podemos decirlo de hace 50 años, de 40, que ahora no es lo mismo. La juventud de hoy en día no es como nosotros, y no pensemos que puede ser como nosotros. Nosotros, como dice Pena, nos tirábamos el día entero en la cofradía, y tú lo sabes porque tú también estabas. Y bueno, de una manera o de otra, toda nuestra vida estaba centrada en la cofradía, porque no había muchas más cosas en las que poder dedicar tu tiempo libre. Y nosotros, yo siempre digo lo mismo, por vivir en una calle tan emblemática como la calle del Aire, pues mi lugar de reunión con mis amigos y con la gente de los vecinos era la puerta de la cofradía. Así. La cofradía, tú también la recuerdas, Juan Carlos, la cofradía de aquella época, ¿verdad? No son ni mejores ni peores tiempos, son distintos. Efectivamente. Es decir, como ha dicho muy bien Pencho, antes había muy pocos hobbies, digamos, fuera del trabajo, en el caso de la época nuestra, de la adolescencia, del estudio, pues fuera de eso no había muchos hobbies. Ahora hay muchísima actividad. Ahora mismo el número de agrupaciones se ha duplicado, y las agrupaciones ahora mismo, no voy a decir que son como pequeñas cofradías, no, tienen una función y una finalidad y trabajan para ello. Es decir, todavía sigue habiendo un núcleo, es decir, todavía hay hermanos que van a la cofradía para hacer tertulia, sobre todo en la época de Cuaresma y pasada Cuaresma. Lo único que las cofradías están tomando ahora mismo, desde mi punto de vista, un dinamismo de que su actividad ya no solamente se centra, aunque la fundamental es procesionar, pero hay otra serie de actividades sociales y culturales que le están dando vida constantemente a la cofradía, que a lo mejor no se nota tanto porque lo que más impacta es lo que es la Semana Santa, ¿no? Esos 10 días que Cartagena se transforma completamente. Pero esas son épocas distintas. Lo único que aquella época la recordamos con más añoranza, pues a lo mejor por esa juventud que teníamos, esa adolescencia donde vivíamos intensamente sin saber los problemas de la cofradía, porque Pencho sabe perfectamente los problemas que hay en la cofradía, como Pedro, como Salvador, o como yo, que he sido presidente de una agrupación y ahora estoy desempeñando el cargo de hermano mayor. Pero es distinto. Yo creo que las cofradías están vivas cada día más. Lo único que el abanico de actividades sociales es muy amplio, entonces pues la gente se distribuye, y aquí ya no solamente es una fiesta, lleva una connotación religiosa y un compromiso que, sobre todo en los tiempos que corren, hay muchas personas que no están dispuestos a ese compromiso. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que, como se ha dicho aquí y se ha dicho tantas veces, Balbino, en aquella época, la cofradía era Balbino. O sea, tú ibas a la hora que fuera a la cofradía, en la época que fuera del año, y ahí estaba Balbino. Pero claro, eso tiene una cara oculta, y es la familia. Porque yo me imagino que en tu casa, Salvador, tu madre y tus hermanos y tú mismo, pues lo echaríais de menos, porque claro, si estaba en la cofradía no podía estar en tu casa, ¿no? En mi casa había que echar una instancia para poder verte, porque él se levantaba, se iba a trabajar en refinería, a veces comía ahí, otras veces no, volvía, y después de comer pues prácticamente se iba a la cofradía, hasta que la cofradía cerraba. Y cuando llegaba a mi casa, pues nosotros no lo veíamos, porque nosotros íbamos al colegio, estábamos ya acostados cuando él llegaba, y así día tras día. Mi madre siempre pues, se le llevaba a los demonios la actitud de mi padre. Las vacaciones de verano las cogía siempre en Semana Santa. Y mi madre decía, pues hay que ver que nunca podemos ir de veraneo en ningún lado, porque tú siempre la coges en Semana Santa. Y así era su vida. De hecho, mi hermano, cuando hizo la mili, él no fue a la jura de bandera de mi hermano, porque la jura de bandera era en Rabasa, en Alicante,
y era el Domingo de Ramos. Y es como si iba a ir un Domingo de Ramos de aquí. Y nada más que se fue mi madre allí a la Julia Bandera y mi padre se quedó aquí. Porque él decía que él no podía irse de aquí. Y así como todo. Él nada más que pensaba en la cofradía. Él vivía por y para la cofradía. Su hija María Luisa, si no recuerdo mal, y Sí. rectifícame, yo estaba con él en el bar San Miguel, el antiguo bar San Miguel, y le comunicaron que había dado, su mujer, mi tía Salvador, había dado luz a María Luisa, su hija, y él estaba allí, no sé si fue el miércoles. En la o el martes. madrugada ya del Jueves Santo. O sea, Sí. estaba entrando la Virgen del miércoles cuando nació mi hermana. mi prima María Luisa, su hija, y él estaba allí y se enteró, dijo, oye, que tu mujer ha dado luz. Hijo de Luego esta se que- fue para el hospital, pero como dice Salvador... Pero hasta que no cantara la salve, eso no se fue. Dijo, ya iré, cuando termine la salve voy para allá. Yo considero a Balbino de la Cerra como el Pepito Grillo del Pinocho en nuestra cofradía. Era la persona grata, era la persona que decía las verdades del barquero, que no le importaba si fuera hermano mayor que cualquiera de nosotros, pero siempre el amor que tenía a su cofradía estaba por encima de cualquier duda. Su amor, sobre todo a la Virgen del Primer Dolor, porque era su pasión. Y es curioso que la rivalidad, Pedro, tú que lo vivías de cerca, la rivalidad entre californios y marrajos en Cartagena, sin embargo, a la hora de iglesia, a la hora de las procesiones, yo a Federo, que podíamos compararlo un poco, ¿no? A Federo Sí. Vilar con Balbino, cada uno en su cofradía, siempre los veía siempre con una buena predisposición el uno hacia el otro, ¿verdad? Sí, bueno, eso la verdad es que ha pasado de siempre. Yo desde que me reconozco en la cofradía ha habido, en lo que es en cuestión de guardalmacenes, en las dos cofradías, digamos, las más importantes, siempre ha habido una unidad y un intercambio de si me hacen falta unas trompetas o déjame unos cordones o de esto. No ha habido nunca papeleta. Eso sí, hay que decir que antes había más rivalidad entre las cofradías que ahora, porque, bueno, cuando se hacían aquellos pasacalles del miércoles de ceniza, que íbamos cada uno por un lado y ya cuando te encontraba aquello ya era la hecatombe de quitarse los lazos, de pisotearlos de para arriba, para abajo. Eso como decía el hermano mayor, es que los tiempos están cambiando, porque esto de la Junta de Cofradías en aquella época no lo entendería nadie. No. No podía entender nadie. Claro, en absoluto. Además, bueno, muchísimas cosas, porque yo quiero recordar que tu hermano, que en paz descanse, siendo alcalde, fue el que instituyó esa ayuda de la corporación municipal a las cofradías, porque antes no había nada, no había absolutamente nada de esto. Era el que la hostelería a lo mejor incrementaba un poco las consumiciones y daban algo para las cofradías, o se hacían algunos boletos aparte para poder sacar dinero, pero era muy diferente. Bien está también que nada más que había en la Cofradía de California 8 agrupaciones, que no es como ahora, que en un total somos 17. 17. Entonces, claro, esas 8 agrupaciones antes se guardaba todo en el local de la cofradía, todo. Tercios, música, portapasos, tambores, todo. Claro, eran 8 agrupaciones, pero es que ahora se da la circunstancia de que hay 16 agrupaciones o 17, pero algunas de ellas son triples. Salen 4 y 5 días. Claro, 4 y 5 días, claro. Y Con son más vestuario enseres, distinto, claro, más enseres. claro, sí, es La Virgen totalmente distinto. tiene 4 tercios. Yo recuerdo cuando estaba retransmitiendo una procesión en el canal de Telecartagena y con Balbino, y yo recuerdo que una vez dijo, cuando pasó la coronación de espinas, me dijo, fíjate Paco, cuando se estrenó la coronación de espinas se tuvo el buen juicio de quitar la samaritana, porque ya era mucha procesión. Se quitó por esa razón. Y me lo recordaba él cada vez que teníamos Y ocasión. después se ha ido incrementando, porque además se quitó la samaritana, precisamente por eso, porque se iba a poner la coronación de espinas, que además la samaritana ha sido siempre un referente en la procesión del miércoles santo, era la que abría marcha en la procesión.
Y aquello, hubo un sector de la cofradía que no lo aceptó muy bien el quitar la samaritana después de siglos, porque la samaritana ha existido desde que se funda la cofradía, ha existido en la cofradía de California, y entonces ya la pasaron al Domingo de Ramos para dar cabida a la coronación de espinas, y mira si después se han añadido. ya vino el juicio de Jesús, ya empezaron las sentencias, arrepentimiento, bueno, Santiago, sí. es Santiago que no salía tampoco, porque Santiago era como el río Guadiana, que aparecía y desaparecía, y hasta que ya de hecho se incorporó a la procesión del miércoles santo, y bueno, y ahí está, y hasta que hemos llegado ahora mismo a la cantidad de agrupaciones que tenemos. Nos ponemos a hablar y Balbino siempre, perdona, sí, siempre ha sido partidario de que aquello fuera el miércoles santo con 7 u 8 agrupaciones, solamente. No era partidario de más agrupaciones. Él no le gustaba, no quería, no. Lo que pasa es que eso, hermano mayor, vete tú a convencer a los presidentes. Es muy difícil, y además yo puedo comentar una anécdota que sucedió hace unos años. Estaba yo ya en la Junta de Cofradías cuando se propuso una reforma en los estatutos de la Junta de Cofradías, y se habló de la posibilidad ya de limitar el número de agrupaciones, y los hermanos mayores que estábamos ahí y demás miembros de la Junta consideramos que nosotros no deberíamos coartar a nuestros futuros hermanos de que puedan crear nuevas agrupaciones, porque en sí es un enriquecimiento del patrimonio de las cofradías y de Cartagena. Entonces sí, a lo mejor es restringir. Muchas veces, y yo estoy con Pencho, Balbino era más partidario de conservar, mantener y conservar, porque muchas veces la restauración es tan costosa o más que sacar nuevas cosas, y que si se saca una cosa sea de calidad, lo que no se puede sacar por sacar. Comentaba yo antes con Salvador, Juan Carlos, ¿por qué se ha tardado tanto, 18 años, en montar esta exposición? No lo sé. Yo puedo decirte que era una inquietud que había en la cofradía ya desde hace muchos años. Al poco tiempo de morir él, Balbino ya se habló. Yo sé que en la época de Juan Guillén, siendo el hermano mayor Juan Guillén Manzanera, se organizó en parte, pero el problema económico de la crisis que cogió fue en el año 7 o el año 8, se paró. Ya siendo yo hermano mayor he intentado hacerlo, hace unos 3 o 4 años lo intenté, pero no prosperó. Y este año, por fin, gracias a Dios, y es algo que debemos de reconocer, por supuesto, a la Corporación Municipal y a la Concejalía de Turismo, pero yo tengo que agradecer públicamente sobre todo el entusiasmo del que era entonces alcalde, don José López, que fue simplemente, yo lo comenté, esta inquietud nuestra pues, en enero de este año pasado, y en febrero ya me convocó, a finales de febrero me convocó aquí para concretar fecha y hora, con casi un año de antelación. Ya cogimos ya la fecha y vamos, y es de agradecerle, y quiero hacerlo públicamente, pues eso, su interés, porque se buscó un hueco para que la dirección del Palacio Molina hiciese esta exposición. Nunca es tarde, yo digo que nunca es tarde. Hay el reconocimiento, los reconocimientos en vida, y Balbino yo creo que fue una persona, aunque sea mi tío, fue una persona que en vida hemos tenido la suerte de conocerlo muchísimo y convivir muchísimo, pero él tuvo un gran homenaje como procesionista del año, que fue un procesionista para mí del siglo XX, un procesionista de excepción. No en vano, pues fue elegido a final de los años 90, en 1993 concretamente, y además puedo decir que cuando fue elegido, aquello fue algo espectacular y no usual, porque precisamente fue como un cubito de hielo que metes dentro de un vaso y se va derritiendo, pues igual, porque primero dijo plus, como diciendo, no quiero el premio, así fue. Pero la gente le demostró en esa prereunión que hubo después, antes de darle la entrega oficial del nombramiento, no de la estatua, del nombramiento, y del convencimiento que llegó a tener de los muchos amigos que en ese jurado, que ya era mayoritario, lo habían elegido procesionista del año. Y entonces él se convenció por sí solo, pero su primera impresión, porque era un hombre muy modesto, era la de no aceptar el premio. O sea que nos costó un poco de trabajo
que él dijera que sí. Que la corona de ese homenaje como precesionista tú la viviste como la vivió Salvador y la vivió mi primo Balbino, su hija y mi hermano, porque él sin saberlo estaba transmitiendo desde la oficina central de la antigua CAN en la calle Mayor, sí, sí. Y entonces yo recuerdo, yo iba de penitente, mis primos Balbino y Salvador iban de penitentes, mi hijo iba de monaguillo y mi hermano iba de nazareno. Entonces todos los de la Cerra subimos allí, ya habíamos concertado con vosotros una túnica guardada y lo vestimos de nazareno y salió. Yo creo que él esa noche, aparte de que él iba todos los años por las esquinas viendo a la Virgen, esa noche la disfrutó más. Lo que decía que íbamos todos muy feos, digo, bueno, pero sí, es que sí, porque decía que íbamos de bruja. Entonces, yo, a lo que tú has dicho, ¿por qué se tarda tanto? Yo creo que él en vida vivió ese reconocimiento ya no solamente por parte de los californios, sino por parte de todas las cofradías, porque como yo comentaba antes, aquí, digamos, la comisión que ha organizado, la Comisión de Arce, junto con guardaalmacenes y mayordomo de la cofradía que han echado una mano en organizar esto, está lo mejor de la obra de Balbino, ¿no? De Balbino de la Cerra. El homenaje se ha hecho a los tantos años, sí, pero nunca es tarde. Yo creo que Cartagena puede estar disfrutando estos días de Navidad de el gran legado que ha dejado a Cartagena, y que tenemos la gran suerte que Salvador, mi primo Salvador, sigue su línea. De hecho, hay un dibujo que ya es conjunto del padre y del hijo, ¿no? Es el único. Entonces, tenemos esa tranquilidad. Lo que yo sí también, y ya se lo he hecho saber al concejal de Cultura, creo que debe de promoverse un taller escuela de bordados, porque los bordados cartageneros son únicos y se está perdiendo. Tenemos ya muy pocas bordadoras y se está perdiendo, y sería la manera de fomentar algo que es algo nuestro. Yo respetando todos los bordados de Lorca, de Sevilla, Andalucía y tal, pero algo nuestro debemos de intentar que no se pierda. Entonces ya he hecho una pequeña, digamos, introducción con el concejal de Cultura para ver esto con más detenimiento un día, porque sería bueno hubo un conato de hacer una escuela taller de formación para bordadores o bordadoras de los bordados de Cartagena, porque es una pena, no se puede perder. Que eso estuviese auspiciado por el ayuntamiento, no por ninguna cofradía. Sí, auspiciado por el ayuntamiento, es decir, que más o menos, de alguna manera, es igual que existe una escuela de hostelería, de una manera oficial, más o menos, se pudiese hacer una escuela de bordados, ¿no? ¿Se ha renunciado ya definitivamente al museo? No. Yo creo que no podemos renunciar nunca a eso. No podemos renunciar. Yo no he vivido cuando en esta ubicación se abrió, pero no debemos de renunciar nunca a ello, no. ¿En la Junta de Cofradías se habla de esto o no? Se habla del tema, lo único que es un tema arduo, porque un museo a nivel de la Semana Santa de Cartagena conlleva una infraestructura grandísima y un local de unas dimensiones que yo creo que los únicos que reunirían esas condiciones ahora mismo es el antiguo cine Carlos III o el antiguo cine Central, para tener un museo en condiciones. Luego también tenemos que tener una particularidad. Hablan de que hay pueblos pequeños. Aquí no podría ser. Aquí podría ser también. Lo único que aquí, como el primer director del museo, don Elías Hernández Rabradejo, que en paz descanse, y único que hubo, pues decía aquí podía haber una exposición permanente y luego otra temporal, itinerante. ¿Por qué? Pues porque aquí gran parte de las imágenes de las 4 cofradías están expuestas al culto. Y además, si nosotros nos movemos en un ámbito de unos 250 metros cuadrados, en esos 250 metros cuadrados está casi el 70% de la imaginería de la Semana Santa de Cartagena. Me refiero entre la iglesia de Santa María de Gracia y la iglesia de Santo Domingo. Entonces, todas, no digo el 100%, ahora mismo los marrajos, por ejemplo, han tenido el gran acierto de habilitar una de las entradas que estaban cegadas de la capilla de la iglesia de Santo Domingo y la han dedicado a poner el grupo del Santo Encierro, que ha quedado precioso. El otro día estuve viendo, ha quedado muy bonito. Entonces, las imágenes están recibiendo culto. Entonces, llevar a un museo imágenes que están... Yo, por ejemplo, no me imagino
que el Cristo del Desprendimiento o el Jesús Nazareno salgan de sus capillas para estar en un museo. Podrá estar el trono, pero no la imagen como tal. Museo no debemos de renunciar nunca. ¿Que es un proyecto ambicioso? Sí. Yo he puesto ya encima de la mesa como un pequeño proyecto, y es que la misma ubicación que tenemos ahora mismo en los almacenes, una parte de esos almacenes se habilitaran para museo. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo pasos que están el trono completo allí. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la Santa Cena, la coronación de espinas y tronos del domingo y del viernes de dolores. Esos tronos podían estar expuestos allí. Una zona habilitada como exposición y luego una parte tapada donde estarían los tronos que se están tapados con... Eso yo lo he visto en ciudades como en Cieza. En Cieza tiene la propia cofradía, tiene su museo en el propio almacén. Y eso lo he visto. Y es una idea. Pero en Cartagena tendría que ser un gran museo. Esto no es descartable. Lo único que los mantenimientos de los museos hay que sentarse muy bien, tranquilamente, hay que hacer números porque hay unos costes que hay que mantenerlos. Entonces lo que no puede ser gravoso para las cofradías. Hay museos a nivel nacional e internacional que están subvencionados oficialmente. Y hablo de museos nacionales e internacionales. Entonces aquí, pues no sé, que se pueda mantener con las cuotas, no. Que puedas tener unos patronos, como de hecho si es el embrión de este museo fueron varios patronos, tú puedes tener varios patronos una serie de años, pero no de una manera permanente. Por eso digo que no hay que descartar nunca eso, y está ahí. Sí, pero vamos a volver entonces a la obra de Balbino. Estamos, como decimos, rodeados de estandartes, de sudarios de Balbino. Yo quería, Pedro, tú que has sido guardalmacén de la cofradía durante tantísimos años y ahora que tenemos a tu heredero, también a Salva, ¿por qué hay sudarios mejor conservados que otros? Es decir, ¿por qué hay estandartes que estamos viendo aquí, incluso algunos que son más nuevos que otros, que están en peores condiciones que otros que son más antiguos? Bien, pues eso está en la calidad del oro. La calidad del oro. Porque los estandartes todos se conservan de la misma forma en la cofradía, tienen un proceso de limpieza y aunque muchos no lo saben y a lo mejor se puedan quedar sorprendidos, la comida del oro es el papel fino. ¿El papel de seda? Papel de seda, papel manila que se llama, papel manila blanco. Esa es la comida de los estandartes. Nosotros, todo en la cofradía, todo lo que lleva oro en la cofradía, todo está envuelto en papel blanco de Manila, hasta incluso los bordados de las capas, las galas, todo. Y entonces esa es la conservación, el manto. Y a las pruebas me remito. El manto ahí está, que sí, el manto se estrenó en el año 60, va a cumplir Virgen. 58 años, y está como el primer día, francamente. Pero claro, lleva cientos y cientos de hojas de papeles, porque a la hora de hacer su envoltorio para guardarlo... Y el manto se conserva, o sea, cuando hay que guardarlo de una Semana Santa para otra, ¿se dobla o no se dobla? Se dobla sí, con por el tamaño que tiene, claro. Se dobla con un edredón interior que lleva. ¿Y el bordado no se quiebra? No se quiebra porque el edredón le sirve de almohada al bordado. Con lo cual nosotros conseguimos con eso que ningún bordado se pueda quebrar. Cuando se va a cepillar el manto, pues es lo que es su tabla donde se guarda, con unos caballetes, y entonces se pone el manto todo abierto y es como un gran mantel que cubre todo el tablero, y se va cepillando desde dentro para afuera con cepillo a mano, porque hay quien emplea aspiradores, pero no es recomendable. No, ni a Balbino le gustaba y ni a mí tampoco. Ya. Yo siempre he dicho que manualmente, con cepillos de cepillar la ropa, suaves, por supuesto, se va cepillando, le damos un cepillado, lo dejamos para que si hay algo de polvo en suspensión
volvemos otra vez a cepillarlo, y así hasta incluso 2 y 3 veces. Entonces se coloca en la parte central todo de papel blanco, y entonces es cuando colocamos ese gran almohadón que lleva el manto. Ese almohadón se cubre también de papel, y entonces una parte del manto se echa hacia arriba y se vuelve a cubrir de papel, se hace lo mismo con la otra parte, se vuelve a cubrir otra vez de papel, y ya finalmente, una vez que ya está todo cubierto y todo bien guardado, se le coloca una sábana blanca a todo lo largo del manto, con el indicativo de dónde está la cabeza del manto para cuando haya que sacarlo, no ponerlo al contrario y tal, y un plástico. Y esa tabla con el manto va a una caja que se guarda en Villa Samaritana, que tiene 2 compartimentos, donde está el manto del miércoles santo y el manto del jueves santo. Pero es un proceso muy laborioso. Y los estandartes, pues igual, estandarte por estandarte, los que son calados por las 2 partes, los que son de una cara cepillados, y después cada uno con su funda. Es decir, que tú llegas ahora mismo a la cofradía y abres los armarios y ves toda la colección de estandartes de la cofradía, a excepción de los calados, que no pueden estar colgados durante todo el año, porque si no del propio peso esos van en unos cajones especiales, y van tumbados y cubiertos de papel también, y cubiertos con su tela. Es decir, que es una labor que después de Semana Santa pues te tiras prácticamente un mes para ponerlo todo en condiciones. Hemos dicho en varias ocasiones que la limitación muchas veces de las obras de grandes artistas como Balbino es el presupuesto, la economía, ¿no? El dinero. Desde hace un tiempo a esta parte están apareciendo bordados con máquina, eso que ahora se hace con un ordenador y te viene una máquina y te hace un bordado. Y yo estoy en contra de eso, totalmente. Yo quería saber vuestro parecer sobre eso, porque la verdad es que eso economiza bastante y permite a gente, a agrupaciones que son, digamos, más modestas y que tienen menos posibilidades económicas en sacar... Eso a nivel de cofradía, a nivel de cabildo, hemos tratado ese tema. Entonces, lo que son sudarios, lo que son las túnicas de las imágenes, y inclusive los bordados de las capas y el vestuario de los penitentes, no se admite eso. No se puede. Por ejemplo, las galas que puedan sacar los músicos, o los paños que llevan los tambores y tal, eso sí se admite. O fajines de portapasos. Pero lo que es el penitente, el bordado del penitente, y sobre todo de las imágenes, y por supuesto de sudarios, no. Eso porque no la verdad sea dicha, muchas veces tú miras un bordado de esos hecho con ordenador y es perfecto. A uno que no entienda, por ejemplo, a mí muchas veces me dan el pego porque no saben distinguirlo. Claro, cuando pasan unos meses me imagino que ya se verá la diferencia. Ahí ves lo que incido en lo que he dicho antes, es decir, para no tener que llegar a eso, lo que sería bueno, pues una escuela de formación de bordadores. Claro. Sería fundamental, yo creo que sería fundamental. ¿Por qué? Pues porque siempre en Cartagena la Semana Santa se ha nutrido de eso. Yo en Lorca he estado, ahí en Lorca hay una escuela de bordadores de la seda de Lorca, ¿no? Y entonces son tradiciones que no debemos de permitir que se pierdan. Nos faltan unos minutos. Yo no quisiera terminar esta charla sin conocer vuestra opinión sobre las obras que hay aquí y las obras de Balbino. Yo quisiera que cada uno de vosotros destacara, no sé, 2 o 3 obras de las que se pueden ver en esta exposición que os gustan y el motivo por el que os gustan. Pedro, por ejemplo, tú. Bueno, de todo lo que hay expuesto aquí. Yo diría aquí. como la gran joya de la corona, por supuesto, el manto de la Santísima Virgen del Primer Dolor. Por eso digo 2 o 3, porque sé que todos vamos a decir el manto. Pero destacaría también la túnica del Nazareno Marrajo, que es impresionante. Y destacaría pues también entre los sudarios, el sudario de la Virgen. Es que mira Paco, son tantas cosas que no puedes resumir en 3 cosas. Pues yo puedo decir estas 3, pero si aquí estamos mirando el sudario del prendimiento, el sudario del ósculo, el sudario de la flagelación,
a mi espalda la coronación de espinas, San Juan, la Virgen, todos los estandartes, las túnicas que hay, que es que el cartagenero realmente no sabe el patrimonio que las cofradías tienen dentro de sus almacenes, la riqueza que hay en Cartagena, que cuando vienen gente de fuera, especialmente sevillanos, que tanto alardean de sus bordados y sus cosas, se quedan impresionados y maravillados. Perdón un momento, y hermano mayor, ¿las cofradías tienen presupuestado lo que tienen? Quiero decir, ¿tenéis inventariado? Sí. Bueno, sí. Pero con valor real de lo que se tiene. Un valor aproximado, pero... Valor aproximado. No se puede saber es el que valor el real. precio artístico, ¿quién lo tasa? ¿Quién lo pone? Claro. No, ¿Quién le pone el precio al manto, Paco? No, claro, eso... Si un estandarte hoy en día a lo mejor te ha costado 5 millones de pesetas, en un decir, un estandarte, ¿qué puede valer un manto? El trono del prendimiento, cuando lo hicieron, costó 25.000 pesetas. Hoy, actualmente, por 60 millones de pesetas no te lo hacen. No, perdona, 100. O 100 millones. 100 millones, un tallista, y hace unos años cuando... Y costó 25.000 pesetas. Nos hizo el trono del arrepentimiento. Cuando le enseñamos el trono del arrepentimiento, dijo, por menos de 100 millones de pesetas, esto no se puede hacer. Claro. 100 millones de pesetas, y nos lo dijo los que estábamos allí, estábamos varios. No, esto es lo que sí debemos de intentar transmitir, es que esto es un patrimonio inmaterial, material e inmaterial, que pertenece a la ciudad. Es decir, es algo que a nosotros nos trasciende, nosotros somos los custodios un poco de esto, pero es algo que nos trasciende y es algo que nosotros tenemos que transmitir para que el pueblo de Cartagena vea que es algo que pertenece al pueblo, que trasciende a nosotros. Es decir, que esto no es una época, porque es lamentable que se pueda destruir o pueda desaparecer, ¿no? Algo que no tenemos derecho a eso. Como ya ocurrió. Como ocurrió. Entonces eso debemos de transmitirlo. Pencho, dinos algo que a ti te guste. Yo es que coincido prácticamente al 100% con Pedro, porque bueno, aparte del manto y de la túnica del Jesús. De la túnica del Jesús, pero es que te ponía esto a decir y podría decir 15. Y si hay 30, pues 30. ¿Y de qué eliges? ¿Y cuál eliges? Porque uno tiene una cosa que no tiene el otro, pero tiene en común algo. El otro te gusta más, yo qué sé, la floresta, pero me gusta más la greca otra. Entonces, a mí me gustan, el estilo de Balbino es singular. Yo creo que como Balbino nadie sabe dibujar, puede copiar como hemos hecho algunos, y yo me incluyo, pero como él, no. Yo he visto fuera de Cartagena, como dice Juan Carlos, cosas que dices, bueno, vale, está muy bien, pero este tipo de bordado no es el mío. Yo pienso siempre en bordado de Balbino, yo no pienso en otro. Y ojo, por ejemplo, Fernández Rochera era un gran dibujante y él hizo cosas muy buenas, pero claro, por mi edad yo he conocido más todo el trabajo de Balbino, claro, que el de otro, y quizás fueran buenos, porque yo recuerdo a Fernández Rochera que él tiene un pergamino dibujado a mano que es una auténtica maravilla, pero yo sin embargo en donde me he fijado y en donde he tenido la inspiración o como quiera llamarlo para ver y para dibujar es Balbino, y como él no hay ninguno, por lo menos yo lo veo así. Juan Carlos. Yo lo resumiría en una palabra. Balbino, mi tío era un torbellino. Mi tío era puro nervio. Él hablaba y pensaba después. Su obra maestra, como ha dicho muy bien Pedro, ha sido el manto de la Virgen. Yo el otro día, el día de la inauguración de la exposición, estaba con don José López y él me decía, cuando veía el manto, ¿qué pasaría por esa cabeza? Por esa cabeza. Y yo le decía lo que estoy comentando ahora, es un torbellino. Entonces era una explosión. Es la anécdota que hay del subrario del ósculo, que fue de una película de Walt Disney, que él vio una eclosión, una explosión que hubo, sacó. Yo lo resumiría así. Entonces su obra, pues hombre, yo he pertenecido toda mi vida a la Virgen, además por influencia de Balbino, es decir, tanto mi hermano Paco y yo hemos sido de la Virgen por él, porque mi padre es sanpedista, está más en la cofradía, ha sido presidente de muchas agrupaciones de mi padre, pero él siempre era de la Virgen y nosotros hemos estado
imbuidos un poco por mi tío Balbino. Eso de la Virgen para mí es una joya, yo creo que ahí echó el resto, porque la Virgen era el amor de sus amores, ¿no? Entonces, ese sudario para mí. Pero él era un torbellino, de esa eclosión de todas sus obras, eso. Y el mérito que él tiene, que era autodidacta, porque él no fue a una escuela de formación de arte, ¿no? ¿Qué es eso? Y ves cosas nuevas, y por eso digo. Y yo me alegro mucho de que siga mi primo Salvador su línea, de los 3 hijos que tuvo, pues mi primo Salvador, que es el menor, siga la línea, y además más orgulloso estoy de que haya sido discípulo de su padre, discípulo de Pedro, y que ahora tiene la gran responsabilidad de conservar el patrimonio de la cofradía, que con la escuela de su padre pues, estoy muy tranquilo, y cualquier hermano mayor yo creo que estaría muy tranquilo de estar en manos de Salvador, como ha estado en manos de Pedro muchísimos años, ¿no? Claro. Además Pedro lo ha sabido formar muy bien, y ha sabido también entregar el testigo, y que él ahora mismo le esté dando su impronta a todo el equipo. Salva, ¿y tú tienes alguna obra, aparte de las que pues ya hemos aparte hecho de las que hemos hablado, antes? Pues por destacar una, destacaría la corona de San Juan. La corona de San que Juan. es lo único que él diseñó de orfebrería, que la tenemos aquí expuesta. Está allí al lado de... La destacaría por eso, porque es lo único que no es de bordado, que es el metal. Sí, sí. Porque él, aparte de esa corona, ¿sabes si diseñó alguna otra? No, de orfebrería creo que nada más. No hizo nada más, ¿no? No. Él hacía figurines, ¿no? Sí, bueno, él hacía figurines trajes de noche, trajes de novia. De novia y cosas de esas. Hizo- Yo lo recuerdo cuando yo era muy diseño de chico, algunos trajes de Una novia. exposición en el casino del ¿Sabes? año 44, 45, De una vestidos de exposición noche, sí. de vestidos de noche de señora, sí. Sí. O sea que también se podía haber dedicado a la alta Sí, costura. él siempre ha dicho que era dibujante y ¿qué más decía? Yo soy dibujante y soy figurinista o algo así. Figurinista, una cosa así decía. ¿Y recordáis ya para terminar casi alguna anécdota de Sí, Balbino? yo tengo una ¿Sí? muy hermosa. ¿Sí? Sí. Dinos. Como siempre estábamos peleándonos, pues estaba en todo lo alto del trono de la Virgen, no sé qué estaba haciendo allí, o algunas cosas, y llegué yo y nos pusimos a discutir, y no paró más que tirarme una llave inglesa, llevaba en la mano, me la tiró de arriba del trono, que si me engancha me arregla, ¿sabes? Esa entre las muchas. Una tarde nos cogió a los monaguillos que estábamos en Santa María, nos metió en la Capilla California y nos puso a limpiar las caras de las imágenes. Y a mí me tocó el San Juan. Yo me puse muy serio con Balbino y dije, oye usted, yo soy marrajo, ¿cómo me voy a poner a trabajar en los californios? Y Balbino dijo, en Cartagena primero se es procesionista, luego cofrade y luego cada uno tiene su color. Balbino tenía guardado el dibujo de un sudario que había dibujado para los sanpedristas, que era una pasada. Una pasada que Anita Vivanco no se atrevió nunca porque decía que no sabía cómo iba a hacer esa cruz que llevaba el estandarte dibujada. Y yo cuando me lo trajeron dije, pues yo sí me atrevo. Y entonces él estaba orgullosísimo de ver que ese estandarte que había dibujado hacía años y años y años, no se lo quería hacer nadie y yo se lo hice. El sudario es una pasada, expuesto está en la exposición. El manto que hoy día lleva la Virgen de la Esperanza el Jueves Santo, que vino para Cartagena, para la Virgen del Primer Dolor, cuando llegó ese manto, después ya cambió de opinión, pero al principio le dijo al entonces hermano mayor, don Francisco del Dran, dice, don Francisco, este manto no me gusta. Y le dijo el hermano mayor, pues si no te gusta Balbino, diseña uno, que el año que viene lo sacamos nuevo. Y el manto colorado o rojo salió al año siguiente a gusto de Balbino de la Cerra. Yo sí que recuerdo, por ejemplo, que le quitábamos el tabaco. Bueno, yo no fumo nunca, pero los que estábamos alrededor. Yo siempre digo que Balbino nos supo inculcar no solamente el sentir procesionil, sino la semilla para que después nosotros, y creo que los que estamos aquí damos fe, de que todas esas personas que pudimos estar a su alrededor, en un momento determinado hemos sido o somos dirigentes de la cofradía al más alto nivel. Entonces, eso dice algo. Esa semilla nos la supo inculcar, no solamente a nosotros 4, o sea, a nosotros 5 podamos estar aquí. No, es que hay un grupo de personas como son los Candela, como son los, Paco Ramón, que no está aquí,
yo qué sé, Carrasco. Hay una serie de personas que Salmerones. Los hermanos, o sea, los 3 hermanos Salmerón. Sí. Antoñico Mercader. Bueno, pero Antonio, me refiero de los que estemos vivos. Bueno. Y oye, y todo eso es el legado de Balbino, por lo menos para mí, esa semilla que nos supo dejar ahí y que cogimos. Y que todos nosotros la hemos recibido y la hemos puesto en práctica, que es muy importante, porque muchas veces tú recibes las cosas, pero las dejas en un momento determinado. Todos o casi todos seguimos en el caballo subido y trabajando, que es lo más importante. Yo ahí hay 2 cosas. Yo he tenido el privilegio desde que nací, lo he conocido porque vivió en casa con nosotros hasta que se casó. Yo soy el menor de 3 hermanos y se casó teniendo yo 12 años. Entonces yo he vivido con él, tengo fotos con él paseando por Cartagena, vivencias muchísimas, peleas en Cuaresma con mi pobre madre porque me escapaba la cofradía y decía, tú tienes que estudiar, y yo me perdía. Yo ahí resumo su vida, como te he dicho, era un torbellino, vivía como californio, pero a mí me marcó varias cosas. Una de las cosas era, primeramente, ser procesionista, y por encima de cualquier color en la agrupación es ser californio. Y ese estoy con Pencho, ¿no? Porque creo que los que estamos aquí creemos, por lo menos intentamos ser californio. Anécdotas, pues mira, te puedo contar desde ir a por el asiático al Bar San Miguel, o ir con las notas a don Salvador Amorós, que era el contador de la cofradía, a la tienda que tenía en la calle San Francisco a llevarle las notas de pedidos y cosas, pero te estoy hablando con 12 y 13 años. Y yo quiero contar algo que dije aquí el día de la inauguración de la exposición, y es una frase típica de que muchas veces cuando nos toca o me siento con mi primo o con mi hermano y pensamos, ¿qué pensarán nuestros padres? Pues yo pensaba ese día que inauguramos la exposición, y terminé con la siguiente palabra, que desde el cielo ese estará sonriendo, estará contento de ver esto, y a nenicos no paráis, nenicos no paráis. Era su frase, nenicos no paráis. Salvador. Bueno, pues yo te diré que por su afición del dibujo, él contaba que él, cuando era niño, jugaba en su casa a hacer procesiones, y se hacía en el pasillo de su casa su procesión, y él ya se dibujaba sus propios estandartes en miniatura para esas procesiones que él hacía. Y otras veces él hacía ya dibujos por dibujar, no porque se lo encargaran, él dibujaba y lo guardaba. Y alguien llegaba y le pedía algo, pues aquí tengo uno. O lo acoplaba, lo que sea, pero él ya dibujaba por afición muchas veces. Y como anécdota, pues contaré lo que él decía, que es lo que él le plasmó, lo que es en la Cofradía de California, que era cuando, siendo niño, el día previo a la Salve Grande, en la subida de la Virgen, los hombres no pueden entrar, entonces él estaba fuera esperando. Dice que cuando abrieron la puerta y vio a la Virgen, dice que fue la primera imagen que tuvo así de procesión o de Semana Santa con la cofradía, y que eso él le caló. Y para él siempre decía que su día preferido era el día de la vestida de la Virgen, más que el miércoles santo y más que el otro día, era el día de la vestida de la Virgen. La víspera de la Salve. Era el día que él prefería siempre. Sí, quería, sí, bueno, yo quería pues, aprovechar esta hermosa tertulia que estamos teniendo, pues para sobre las palabras que ha dicho el hermano mayor. Yo me siento orgullosísimo como californio y como persona de haber sido esa mano derecha de Balbino. Digo, y vamos, lo dije al principio de la entrevista, que él me lo enseñó todo y me lo dio todo. Para mí era como un segundo padre. De hecho es que, vamos, yo con sus hijos para mí son como una familia. Entonces, ya por su edad, por sus cosas, por temas de la cofradía, en el año 82 yo accedí ya al puesto de guardalmacén, y siempre, a excepción de algún problema que ha habido conmigo en la cofradía, Salvador ha estado siempre en los equipos míos de trabajo. Y quiero decir públicamente que me siento muy satisfecho, muy orgulloso, muy feliz de que él
esté ahora de guardalmacén de la cofradía, y se lo he dicho por activa y por pasiva. Quiero decir que yo sigo siendo el mismo y aquí estoy porque yo quisiera morir con las botas puestas. Recibiste la herencia de Balbino y la has cedido a su hijo. Y se la he cedido así, pero además sin problemas de papeleo, ni tasas, ni nada. Muy bien. De nada de eso. Y también decir eso, al igual que ha dicho Salvador, él nos inculcó mucho el tema de la Virgen. La Virgen para nosotros ha sido nuestro eje, nuestro centro de trabajo. Y tengo muy presente aquel primer besamano que él instauró en el año 1955, que yo tengo una fotografía con él y con Perico Sáez y unos cuantos más. Y yo tenía 11 años entonces, al pie de San Juan, ahí se hizo el primer besamano de la Virgen. Y aquello fue ya un éxito imparable hasta ahora. La verdad es que los que tuvimos la suerte de conocer a Balbino, pues hemos sentido la cofradía California, en este caso porque él era así, californio, de una forma muy especial, y la hemos intentado además llevar ese legado a nuestros hijos y a nuestros nietos en algunos casos, ¿no? Y yo creo que eso a él le debe de reconfortar, esté donde esté, que sepa que la semilla que él nos dejó a todos los que lo conocimos, pues sigue presente en la Semana Santa de Cartagena, que era en definitiva lo que a él le apasionaba. Bueno, pues no queremos ya entreteneros más, agradeceros vuestra colaboración en este pequeño homenaje que hemos hecho desde Cartagena Cofrade a la figura de Balbino de la Cerra, aprovechando esta magnífica exposición que se puede ver, recuerde, en el Palacio de Molina. Y también queremos agradecer la colaboración y dar las gracias al director de este lugar, a Luis Vitaller, y a su equipo, por la amabilidad que han tenido, por las facilidades que le han dado al equipo de Cartagena Cofrade para poder grabar estos programas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.